Buenos días, mis hermanos, yo les continúo bendiciendo. Contento, alegre de estar nueva vez por acá con ustedes para compartir la palabra de Dios, pero sobre todo de estar en comunión. Como decía el hermano, me llamo Ramón Emilio de Rosario, Román también, es Román. Ay, hermano, qué bueno estar juntos en el lugar que Dios ha destinado para que estemos adorándolo, en el lugar que Él destinó. Hay, como escuchábamos esta mañana, hace un momentito, maravilloso que es el amor de Dios que compartía un hermano, de lo que nuestra posición en Dios a través de Cristo Jesús. Que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Hermano, mire, y pensar en eso es maravilloso. Bien decía nuestro hermano pastor, acerca de la comunión que tenemos con Dios, que Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel y prometió cuidarnos, protegernos. ¿Y de qué manera, mis hermanos, Dios nos ha protegido en su fidelidad? Eso sigue siendo maravilloso. Pero también es maravilloso el himno que acabamos de escuchar y de lo que vamos a hablar en esta mañana. Hermano, Dios es todopoderoso. Que no nos quepa la duda de quién es Dios. A Dios que le servimos, Dios que nos llamó. Dios es todopoderoso y está con nosotros, mis hermanos. Dios nunca nos ha desamparado. ¿Cuántos lo creen así? Dígalo con ánimo. Dios nunca nos ha desamparado. Digan ese amén con ánimo. Entonces, mis hermanos, es maravilloso estar acá compartiendo. Usted sabe que este puede ser el último domingo que estemos aquí en la tierra. Hermano, mire, valore eso. Cristo puede venir en cualquier momento y anhelamos que sea ya. Nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma anhela, como dice allá en Apocalipsis, ven pronto, Señor Jesús. O puede ser que partamos con el Señor. De hecho, muchos hermanos han partido con el Señor. Y este puede ser, como recapitulo, el último domingo que estemos aquí reunidos como iglesia, adorando y alabando al Señor, compartiendo con nuestros hermanos. Hermanos, valoremos eso. Y en caso de no ser así, preparemos nuestro corazón para cuando nos retiremos en esta mañana de acá, venir con esa actitud y un corazón limpio y puro para el próximo domingo, si es que el Señor lo permite, seguir adorando al Señor, mis hermanos. Que esa sea nuestra actitud en esta mañana. En esta mañana lo voy a invitar a que abran sus Biblias en un libro que habla de liberación. De liberación. Ese libro lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y es el libro de Éxodo. Libro que habla de liberación. Vamos a estar leyendo 18 versos para tener la idea completa de lo que quiero o lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Y esto lo encontramos en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Vamos a estar leyendo 18 versos. Libro 14, capítulo 14 del libro de Éxodo. ¿Lo tienen todos? Bueno, voy a leer. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de ella acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Que Dios bendiga su palabra en medio de nuestros corazones. Oremos. Padre, alabado y bendito sea tu nombre. Entramos a tu presencia postrado, pero lleno de gozo, lleno de gratitud, al saber, Padre amado, que nos permite disfrutar de este momento tan maravilloso que hemos compartido, del culto de comunión a la Santa Cena, donde recordamos, Padre amado, lo que tu Hijo pasó por causa nuestra. Gloria sea tu nombre, gloria sea el nombre de tu Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Gracias te damos porque en este momento nos permite con esta osadía de abrir tu palabra y hablar tu palabra, tu mensaje que tú tienes para la humanidad. Permítenos que estas enseñanzas podamos transmitirla conforme a tu Santo Espíritu la ha puesto en mi corazón. Que seamos, Padre, bendecidos por medio de ella y podamos compartirla con las personas que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, esta mañana quiero hablarles con el tema: Dios sabe lo que hará y nadie podrá detenerlo. Dios sabe lo que hará y nadie podrá detenerlo. Los textos que hemos leído, ellos mismos nos llevan a comprender que Dios es todopoderoso. Los textos que hemos leído nos muestran que Dios es el omnipotente, Dios es todopoderoso. Y Él nos lo recuerda una y otra vez para que no se nos olvide. Están plasmados en su palabra para cada vez que vayamos a ella, entendamos que Dios prometió cuidarnos y de hecho lo ha hecho hasta el día de hoy, mis hermanos. Dios prometió cuidarnos. Si ustedes han notado en el texto que hemos leído, su lectura personal, hay un cuidado tan especial que el Espíritu Santo a través de Moisés quiso transmitirnos para cada uno de nosotros. Y esto es para que entendamos que Dios fue quien prometió cuidarnos. Y es maravilloso cómo Dios tiene que recordarnos las cosas y una y otra vez, porque nuestros corazones son prestos a olvidar las cosas. Y Dios nos lo recuerda. Ustedes notan en el Antiguo Testamento siempre hay monumentos: mira esto para que recuerde lo que yo hice por ti, pongan 12 piedras, hagan esto, hagan lo otro. También tenemos la fiesta de esta liberación de la Pascua, que Dios la instituyó para el pueblo judío, que nunca se olvidaran de lo que costó la liberación de Egipto, de lo que costó su liberación. Cada anual se celebraba esta fiesta de la Pascua, una de ellas. Pero a nosotros como iglesia, Cristo también instituyó
este culto de la Santa Cena para que no olvidemos lo que Él hizo por causa nuestra. Así que, hermano, valoremos este culto. Y no solo de la Santa Cena, me llama la atención como Mario Mulkey, un libro que publicó, tituló este culto, hermano, La Sala del Banquete. Mario Mulkey tituló un libro, pueden adquirirlo aquí era lo magnífico, un libro hermoso, La Sala del Banquete, mis hermanos. Mire, cuando estamos reunidos en la sala, en la Santa Cena, un banquete espiritual que nos damos, o sea, recordando todas esas situaciones de quiénes éramos antes de la cruz y quiénes somos luego de la cruz. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Usted ha meditado en eso de cuál era su vida antes de la cruz y ahora esta nueva vida en Cristo Jesús luego de la cruz? Eso es lo que hablamos acá en el culto de la Santa Cena. Y qué bueno que Dios tiene que recordarnos todo esto. Usted nota en los versos del 1 al 4 que hemos leído, hermosísimo, eso del 1 al 4, que dicen, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Fiairó, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá, de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Noten en los versos anteriores cómo el Espíritu Santo lo plasma en esa misma línea, para que no olvidemos quién es Dios, para que no olvidemos eso. A partir del verso 17, no sé si su Biblia lo dice así, dice continuación del viaje, dice que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dios no está aclarando, el Espíritu Santo, por qué Dios está haciendo todo esto y no permitió que fueran conducidos por la sabiduría humana por Moisés, sino que él mismo lideró a su pueblo y lo llevó. Bueno, ¿cuál fue la causa de todo esto? Miren, Dios no quería que su pueblo se topara con los egipcios. Gente acostumbrado a la guerra, un pueblo que está acostumbrado a la guerra, a pelear, Israel que sale de la esclavitud y hacer ladrillo. Imagínense ustedes, pónganse en su idea, que tengan un encuentro con ese ejército. Si hablaron en estos versos 4 de lo que estaba sucediendo, ¿qué serían si se hubieran topado con esos filisteos? O sea, el Espíritu Santo nos va a llevar a recordar o a que veamos cuál fue la causa de que Dios llevara por este lugar, entre medio de las montañas y donde lo llevó, y el Mar Rojo al pueblo de Israel. Era para que no tuvieran un encuentro con un ejército de guerra y la situación fuera difícil. Pero sigue diciendo el texto a partir del verso 21, y Jehová iba delante de ellos. Es que en el tiempo que transcurrió, Israel se olvidó que Dios estaba con ellos. Y hay una pregunta, mis hermanos, que flota, sale en todo el texto, y la pregunta es la siguiente. Se la dijo hace casi lo que estamos leyendo, 3 milenios y medio, al pueblo de Israel. Pero también nos lo está diciendo hoy a nosotros, a la iglesia de Cristo Jesús, la misma pregunta en el siglo XXI en el cual estamos. ¿Qué tiene Dios que hacer más para que confiemos plenamente en Él? O sea, Dios le hizo la pregunta al pueblo de Israel y nos la está repitiendo hoy en esta mañana a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué más tiene Dios que hacer o mostrarnos para que confiemos, plenamente en Él? Piénselo. ¿Usted no ha visto a Dios obrando en su vida? ¿Usted no ha visto a Dios obrando en su vida? ¿Cómo Dios lo ha protegido? O sea, la ingratitud del ser humano es increíble. Somos malos por naturaleza, pecaminosos, pronto a olvidar los favores de Dios. Iglesia de Cristo Jesús, en esta mañana, Dios te pregunta, ¿qué más tiene Dios que hacer para que confiemos plenamente en Él?
Decía nuestro hermano en la meditación de 1 Corintios, que nuestra seguridad, nuestra confianza no depende de lo que pueda pasar en un futuro. Nuestra seguridad está en las manos de Dios. Repito, nuestra seguridad no está en que va a subir la luz, que hay una reforma por ahí que viene, que los combustibles suben todo, pueden subir todos los viernes y eso puede llenarnos de estrés. No, mis hermanos, nuestra seguridad se encuentra en las manos de Dios. Entonces piensa en eso, piense en eso. Entonces vemos en el texto, los primeros 4 versos, primer punto, mandatos raros de Dios hacia su pueblo y hacia la iglesia. O sea, es un mandato raro. Oye, acampa entre el medio del Mar Rojo, en ese desierto, y entre las montañas. Un razonamiento humano lógico sería, se puso loco Dios. Pero el Mar Rojo por un lado, la montaña por otro, en medio del desierto y Faraón atrás de nosotros. Pero esto no cabe en ninguna mente humana. ¿Usted sabe qué, hermano? Nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí. Dios sí lo conoce. Él lo va a demostrar quién es Dios y quiénes somos nosotros cuando confiamos en Él. Entonces son cosas raras. ¿Qué raro le ha pedido Dios a usted en su vida o en esta semana? ¿Qué cosas raras, qué mandatos raros para que usted lo haga? Bueno, en la Biblia hay unos cuantos ejemplos de mandatos raros que Dios le pidió a personas individuales y a su pueblo. Bueno, un mandato raro veríamos a Abraham. Abraham, sacrifícame a tu hijo. Duro. Abraham, sacrifícame a su hijo. Un mandato raro. Pero en la cultura del Medio Oriente era normal sacrificar. Sacrificios humanos. Imaginó a Abraham, bueno, yo he hablado ya con Dios, he visto su forma, ¿y por qué me pide esto que le sacrifique a mi hijo? Pero lo que yo he visto de este Dios no es igual a los otros. Yo lo voy a sacrificar. El texto dice que Abraham no perdió tiempo, salió muy de mañana. Todos sabemos la historia, que hubo un resultado. Otro pedimento, mandato raro, fue a Josué con la muralla de Jericó. Josué, dale por 6 días, dale 6 vueltas, al 7º día, dale 7 más, o sea, 13 vueltas. Si Josué se hubiera puesto a razonar con Dios, bueno, no sabemos. Pero Josué lo cumplió cabalmente, fe, igual que Abraham, fe. Bueno, Dios, tú mandaste que yo diera 6 vueltas, una diaria, y el 7º día diera 7, 13 vueltas. Yo la voy a dar, todos sabemos el resultado. Otra cosa rara también, o un mandato raro, Gedeón, contra Madián, ese capítulo, creo que capítulo 5. Con un ejército, no, mira, si tú vas contra ese ejército no me van a dar gloria. Con 300, bebe con el río, con esos 300 yo voy a derrotar a Madián. Es un mandato raro que en la mente humana no cabe. Abraham, sacrifícame tu hijo. Unos ejemplos. Josué, dale vuelta a Jericó. Y tú, Gedeón. Pero siguen habiendo mandatos raros que Dios le pidió. Ahora, Dios mandó eso. Ellos obedecieron, fe. ¿Y cuál fue el resultado? Dios se glorificó, mis hermanos. Dios fue glorificado por ellos, no razonar con Dios, ni ponerse a discutir con Dios, sino que ellos obedecieron. Y Dios fue glorificado y el pueblo de Israel fue bendecido por medio de la fe de ellos. Así que, iglesia, ¿qué mandatos raros nos está pidiendo Dios en esta mañana, 24 de octubre de 2021, para que nosotros llevemos a cabo? ¿Qué mandato nos está pidiendo Dios? Bueno, puede ser uno, mis hermanos, que Dios nos pide que oremos más, que reforcemos las oraciones. Dios nos pide eso, que reforcemos nuestras oraciones. Y es que Dios en su soberanía muchas veces no nos permite ver el avance de la iglesia. ¿Usted sabe qué? Para que nos concentremos más en Él. Dios muchas veces no nos permite ver el avance o el alcance que está teniendo la iglesia para que confiemos más en Él y no en lo que nosotros estamos haciendo. En esta mañana, iglesia, Templo Bíblico Central, a que nos pueden estar escuchando por medio de las redes, Dios nos pide que oremos más o reforcemos nuestras oraciones. Otro pedimento que nos hace Dios en esta mañana,
que nos congreguemos más. Otro mandato, pedimento que Dios nos pide en esta mañana es que nos congreguemos más. Hermano, Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene todo el control de todas las cosas. A Dios le agrada que estemos aquí reunidos en la iglesia que haya dispuesto. Como decía el himno que cantábamos para entrar a la hora bíblica, Dios nos pide también otro mandato que nos manda hoy es que prediquemos o llevemos el evangelio o lo reforcemos más. Dios nos pide que oremos más, que nos congreguemos más, que prediquemos más y en último lugar, Dios nos pide en esta mañana que confiemos más en Él. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué pueda estar pasando? Que esa confianza plena en Dios puede dudar o decaer. Y esta mañana Dios nos está pidiendo, mis hermanos, quizás como un mandato raro que vemos aquí en los versos del 1 al 4, que confiemos más en Él. Y es por eso que Dios no nos permite ver muchas veces el alcance de la iglesia, de lo que ha logrado. Y es para que dependemos más de Él y Dios sea glorificado. En segundo lugar, vemos los versos del 5 al 9 que tratan sobre la soberanía de Dios. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con manos poderosas, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Fiairó, delante de Baal-Zephón. Mis hermanos, segundo punto, Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Dios sabe lo que hace y nadie podrá detenerlo. Así como vemos aquí en estos textos que hemos leído, Dios le va a dar una última lección a Faraón. Y es como se dice por ahí, hay personas que no aprenden. No aprenden. Oye, pero tú vienes de ver 10 plagas que acabaron, fue un desafío a cada uno de los dioses que tú venerabas. Y tú sigues lo mismo. O es que tú no aprendes. Pero muchas veces, Dios le dice al mundo, mira, aprendan. Se lo dice a Faraón, se lo dice al mundo, pero también nos lo dice a nosotros los cristianos. Aprendan de mí. O sea, ¿qué tiene que hacer Dios para que nosotros aprendamos de Él? ¿Qué más tiene que hacer Dios? O sea, ¿cuántas veces? Y Dios en su soberanía permite todas las cosas que vayan para su gloria. Dios pudo hacer cualquier cosa con el pueblo de Israel y todo iba a estar bien porque Dios y es soberano. Pero a nosotros, con las situaciones que nos pasan frente a ese mar rojo, algunos de nosotros hemos perdido familiares. ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué yo pierdo mi familiar? ¿Por qué yo pierdo mi trabajo? Y pueden haber todo ese tipo de preguntas dentro de nosotros, pero déjenme decirle algo. Todo lo que Dios haga en nuestras vidas es para bien. Dios nunca va a hacer algo en nuestra vida que sea para nuestro mal. Todo lo que Dios hace es para bien. Hemos perdido familiares, pero hemos estado confiados porque están en el Señor. Hemos perdido familiares, pero estamos confiados que se han ido con el Señor y un día lo veremos. Sí, hemos estado tristes por el momento, la situación que lleva en nuestros corazones perder un familiar, pero nosotros tenemos consuelo en Dios. Hermano querido, la situación que tú estés pasando en esta mañana, confía que Dios sabe lo que hace, Dios tiene el control de todas las cosas. Algunos hemos perdido nuestro empleo, nuestro sustento diario, pero Dios no nos ha desamparado, hermano. Dios nunca va a hacer algo
en contra de su pueblo, de sus hijos. Dios nos protege, Dios es fiel, Dios anhela que esa confianza que Él nos pide, que la tengamos plenamente en Él. O sea, Ramón, pero ¿y esta situación que tú estás viviendo, Ramón? Sí, yo la estoy viviendo porque Dios la permite, pero yo confío en Dios. O sea, Dios es mi sostén, Dios es mi baluarte, Dios es mi todo. Y todo lo podemos confiar y podemos decir, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios en esta mañana? Que nosotros aprendamos que Él tiene plenamente el control de todas las cosas. Y que esa ingratitud que puede haber en nuestros corazones para olvidarnos de quién es Dios, que la recordemos a diario. Somos lo que somos por medio a Cristo Jesús, hermano. O sea, esta situación de vida tan maravillosa que estamos viviendo, la tenemos no por nuestros méritos personales que podemos haber logrado. No, estamos en el lugar que estamos porque Dios nos llevó ahí, por la misericordia. Estamos. Así que, hermanos queridos, no dudemos que Dios tiene su mano encima de su pueblo y nos va a rescatar de toda situación que se nos presente en nuestras vidas. Y sigue el problema y vemos la situación de la ingratitud del pueblo egipcio. Notemos las quejas de Israel que también pueden ser la nuestra. Dice el verso 10 siguiente, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. Los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos quejamos de nuestra congregación o de nuestros líderes, no es de ellos que nos estamos quejando de Dios. Así que mucho cuidado con nuestras quejas, cómo la dirigimos y a quién se la dirigimos. Cuando nosotros podemos tener quejas con nuestra congregación, con nuestros hermanos o cualquier situación que estemos pasando, antes de que esos pensamientos pecaminosos crucen por nuestro corazón, pensemos en quién es Dios lo que está haciendo en nuestras vidas. Y eso es muy peligroso porque estas quejas no van dirigidas a los líderes o no fueron dirigidas a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le va a mostrar a ellos que en su divina soberanía y en su plan, Dios no quiere que su pueblo adore en Egipto, que adore con el mundo. Dios lo va a sacar fuera a que lo adoren donde Él lo ha establecido, mis queridos hermanos. En medio de esa idolatría que ellos vivían, Dios no quiere que ellos lo adoren ahí. No había forma de que un pueblo como el de Israel adorara en medio de la idolatría, en medio del paganismo, en medio de todo ese caos. No, Dios lo va a llevar a adorar donde era dispuesto, mis queridos hermanos. Y así como sacó a Israel de Egipto, tipificando al mundo, ha sacado a esta iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, la ha sacado del mundo para que lo adore fuera del mundo. Mis queridos hermanos, que el mundo no esté con nosotros cuando adoramos a Cristo Jesús. Que ese mundo y sus influencias se queden allá afuera. Que en la iglesia de Cristo Jesús, como dicen nuestros pastores, se vea lo que Dios ha establecido, lo que Dios estableció en el Edén, cómo debió de ser el mundo. Cuando el mundo mire para acá adentro, que vea cómo se hacen las cosas en los asuntos de Dios. Pero ellos no entendían. Dios está llevando su plan, ellos están viviendo el momento. Pero para nosotros, que ya tenemos el canon completo, que vemos todo esto, mis hermanos, debemos de preguntarnos, ¿estamos adorando a Dios en medio de Egipto o estamos adorando a Dios a donde Él nos ha llevado afuera? O sea, cuando adoramos a Dios, ¿qué hay en nuestro corazón? La queja no era solamente contra Moisés. Déjanos allá, yo lo que estaban diciendo, ya tenemos comida, ya estamos bien, allá estamos seguros, tenemos luz segura, tenemos agua segura, tenemos todo seguro, aquí vamos a lo incierto. Y ciertamente, como decía el himno, mis queridos hermanos,
nosotros no caminamos, ese I, una orden, un mandato, como decía el himno, de seguir hacia adelante. Nosotros no tenemos un mapa de que más adelante hay agua, más adelante tenemos hidroeléctrica, tenemos todo. No, nosotros caminamos por este desierto del mundo confiado en que Dios es nuestro sustento y nos va a sustentar. ¿Sí? ¿Qué piensa usted, hermano, cuando usted adora a Dios? ¿Es la reforma fiscal que se avecina un impedimento para usted adorar a Dios a plenitud, pensando en que el sueldo se puede achicar? O sea, ¿qué situación de vida está afectando su adoración? Que Dios no quiere que usted lo adore así. O sea, Dios va a sacar a su pueblo, pero ellos están arraigados en Egipto. Ese déjanos que dice en el verso 12, déjanos servir a los egipcios. Oye, pero ya tenemos de todo, ya no nos faltaba nada, según ellos, pero el texto relata cómo ellos gritaban por ser liberados. Así que, hermanos, cuidémonos de las quejas, agradezcámosle a Dios por todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y por último, mis hermanos, del verso 15 al 18 que dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel, pon en medio del mar por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Cuando hacemos las cosas bien, mis queridos hermanos, pero es pecado. Parece irónico decir esto, cuando hacemos las cosas bien, pero es pecado, porque aquí vemos a Moisés que está obrando de una manera bien, pero si vemos el texto, hay una reprimenda de parte de Dios hacia Moisés, hay una reprimenda, y tú alza tu vara. Dios no quiere que ese líder como Moisés tenga ese mismo espíritu que tiene el pueblo de queja. Ya Dios le había dicho a Faraón, a Moisés, que él se iba a glorificar. Dios le había dicho a Moisés que se iba a glorificar. Entonces nosotros, hermanos, acá en este tiempo, llega un momento en que estamos haciendo supuestamente las cosas bien, estamos orando, estamos predicando, nos estamos congregando, pero esa queja que viene relatando todo el texto y esa duda se reflejan aquí, porque Moisés tenía que llevarlo firmemente. Hay un momento en que los líderes toman decisiones conforme a la voluntad de Dios. Hay un momento que aparte de orar también hay que actuar. Moisés debía de actuar en este momento. ¿Y qué sucede? ¿Cuándo debemos de actuar? Cuando conocemos a Dios, cuando tenemos esa comunión con Dios, sabemos lo que Dios quiere. Cuando tenemos ese conocimiento de Dios, no tenemos que esperar lo que Dios nos diga. Ejemplo, un novio o una novia que está orando por un inconverso, por eso no hay que orar. Por eso no hay que orar. ¿Va usted a orar? No ore, que Dios no lo va a escuchar, no pierda su tiempo. Entonces eso da ese conocimiento de conocer a Dios. Dios no negocia su precepto. Cuando Él dice no, es no. Una situación de un negocio con un inconverso. Usted sabe que viene el problema. No lo haga, trate de no hacerlo. Es más, ni ore por eso. Hace unos días, unos meses atrás, en la radio mayormente, se escuchaban las quejas de financieras que habían quebrado, se habían declarado en bancarrota. Y se conoció de casos de hermanos que habían metido dinero en esa financiera porque el porciento del interés era más alto que en los bancos. Y sé de casos de pastores que le dijeron a ciertos hermanos, mete tu dinero en un banco que tiene una seguridad del Estado para reembolsártelo en caso de, no, que mi esposo me dijo que ahí es más seguro. Bueno, todos sabemos lo que sucedió. Entonces hay situaciones, hermanos, que nosotros debemos saberla de antemano, de ya, lo que Dios nos ha dicho. Nosotros, o los líderes, mayormente, los líderes, hermanos, esa confianza que tienen en Dios, que Dios ha delegado en ellos, llegan los momentos que hay que actuar, no darle a la larga el problema.
Moisés tenía que caminar como líder. Y en esta pandemia no ha demostrado lo que es el pueblo y quiénes son los líderes. Muchas diferencias que hubieron por no escuchar a los líderes. Nos atrincheramos en nuestros pensamientos. Hermanos, los pensamientos de Dios son claros. Y Él protegió, cuidarnos y protegernos con pandemia y sin pandemia. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Eso debe meditar en nuestros corazones. Cuando nosotros razonamos con Dios, que es lo que todo el texto nos ha estado trayendo, vamos a estancarnos, mis hermanos. Cuando razonamos con Dios, nos vamos a estancar como estaban ellos aquí en su mente. Déjanos en Egipto, déjanos adorar allá, que queremos adorar esta gente. Hermano, no, Dios va con nosotros, Dios va adelante y nos va cuidando. Entonces, ¿a qué le tememos? Iglesia de Cristo Jesús. Lo único que a nosotros nos puede pasar es morirnos. Y la muerte lo único que puede hacer con el cristiano es entregarnos en las manos de Dios. Así que confiemos en Dios y confiemos en nuestros líderes. Que si ellos están ahí es porque Dios los ha puesto. Y ustedes líderes salgan, avancen, díganle al pueblo que yo me voy a glorificar, líderes, que yo estoy con ellos, yo estoy con ustedes, líderes. Iglesia, estamos escuchando a nuestros líderes, nuestros pastores. Nos sentamos con ellos a escuchar lo que Dios ha delegado en ellos. O nos vamos a trincherar como se trincheraron los judíos aquí con Moisés, porque vemos una escena terrible contra Moisés. Moisés, por llevarse de ese espíritu, Dios lo reprende, porque ese y tú levanta tu vera, en un lenguaje fuerte que vemos de Dios para Moisés. Moisés, tú sabes lo que tienes que hacer, guía al pueblo, tú tienes esa comunión conmigo, tú sabes lo que yo te he mandado, te dije a ti que me iba a glorificar por medio de Faraón, guía al pueblo. Hermanos, nuestros pastores, Dios lo ha puesto ahí para que nos guíen. Ellos son la cabeza visible de Cristo Jesús. Lo estamos escuchando a ellos. O es nuestro propio razonamiento. Quiero terminar en esta mañana diciéndole que los textos que hemos leído nos llevan a entender que Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios cuida de nosotros, nos pide que oremos más, que nos congreguemos más, que prediquemos más, que confiemos plenamente en Él, que dejemos de quejarnos de Dios, de nuestras asambleas, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Que Dios ha establecido esta iglesia para que la adoremos fuera del mundo. Dios ha establecido el lugar donde debemos adorarlo. Salgamos del mundo y adoremos a Dios donde ha establecido. Y sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, confiemos en Dios y confiemos en nuestros pastores. Oremos. Padre bueno, alabado y bendito sea tu nombre. Gracias te damos por esta mañana que nos ha permitido estar aquí reunidos para adorarte, para alabarte. Gracias porque hemos participado del culto de la Santa Cena y ahora de la hora bíblica. Que tu palabra nos ayude a entender que tú eres todopoderoso, que eres soberano y tienes el control de todas las cosas. Y que nuestros razonamientos nunca llegarán a tu presencia. Permítenos escucharte, Santo Padre, adorarte, alabarte y obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.